hablar un poco sobre la población de los niños. Ya habíamos Sí. hablado de la población de los adolescentes, pero ahora el abordaje hacia los niños Ujú. con este tema del coronavirus. Tal vez el adolescente dice, bueno, a mí no me va a pasar nada, Claro, pero ¿cómo lo manejas con con los la información con niños. los más chiquitos de la casa? Es una preocupación real porque la pregunta es cómo hacer para transmitirle la información y no Ujú. transmitirle o no reflejar mi miedo, mi angustia, mi ansiedad, ¿no? Ujú. Entonces lo primero es, cuando voy a hablar con los hijos, preguntarme cómo me estoy sintiendo, qué es lo que estoy percibiendo en mí que me está haciendo, que me está generando angustia, me está generando miedo, y no tenerle miedo al miedo, Ujú. porque el miedo es lo que te permite a ti protegerte, tomar medidas. El problema es cuando yo no logro controlarlo. Entonces, lo primero es Ujú. cómo me siento antes de hablar con mi hijo o con mi hija o con mi nieto, para entonces poderle transmitir la información de la forma más serena posible. Una cosa interesante que hemos estado comprobando en el trabajo en estos días Ujú. es lo informados que están los niños, Marjorie. Saben mucho más de lo que pensamos, porque escuchan, lo ven en la casa, o escuchan los comentarios, ven la televisión, escuchan noticias. Mientras están jugando, uno cree que no están poniendo atención, pero sí están poniendo atención. Entonces, preguntarle, mira, ¿qué es el coronavirus, chico? ¿Qué piensas tú que es el coronavirus? ¿Has oído hablar del coronavirus? ¿Por qué se llamará coronavirus? Y puede ser que nos asombre la información que tiene, y eso nos permite, frente a esa información, poderlos orientar y no dar por hecho de que no saben nada, de que no están informados, O cuando de que nos no están escuchan, enterados. ¿verdad? Los adultos hablar. O cuando nos escuchan hablar, hacer comentarios. La otra cosa es parafrasear. ¿Qué Ujú. significa parafrasear? Poner en mis palabras lo que el niño me dijo. De tal manera que se sienta escuchado, que se sienta tomado en cuenta, que se sienta valorado. Y es un ejercicio de comunicación. Entonces no solamente te digo, te informo, sino también escucho lo que me dices y lo parafraseo. La otra cosa importante es que recordemos que por ser un país con una migración forzada, hay niños que tienen familiares fuera del país, Ujú. en donde también está el coronavirus presente. Entonces la importancia es que ellos puedan tener contacto con esos familiares a través de las tecnologías, para que ellos sepan que papá está bien, que mamá está bien, que mi primo que se fue está bien, a pesar de que tienen coronavirus en el país. El hecho nada más de escucharlo, de poderlo ver a través de una pantalla, les quita angustia, porque como esta es una pandemia, ahí todos tenemos familiares y amigos fuera. Y la pregunta es, oye, ¿estará entre la lista de los posibles afectados o de los que ya se han sido infectados? Entonces, para liberarlos un poco de ese miedo, de esa angustia, ponerlos a hablar o comunicarse a través de las redes Pero sociales. no ocultarles lo que está No ocurriendo. ocultarle, no para nada, porque es que si se lo ocultamos, la imaginación es muy rica de los niños. Yo siempre digo, y lo repito siempre, que los fantasmas de la imaginación son a veces mucho más crueles que la propia realidad. Lo que yo no le explico, el niño se lo imagina, y se lo imagina de acuerdo a su edad. Si hablamos de una pandemia, le puede sonar la palabra pandemia catástrofe. Entonces hay que hablarle más bien, es una pandemia porque está en varios países, con un lenguaje sencillo y directo, está en varios países. Ah, pero ¿cómo es eso que hay que taparse la boca? ¿Nos vamos a morir? No, no nos vamos a morir. Nos tapamos la boca porque hay unas goticas muy chiquiticas, mínimas, que cuando tú toses, salen. Entonces, si tú tocas y te llevas la mano a la boca, te puedes infectar, como cuando uno le da gripe, que se le pega la gripe a uno. ¿Qué pasa cuando uno le da gripe? Entonces, ver un poco qué maneja de la gripe, no del coronavirus, partiendo de las otras enfermedades que ya conoce, para ver un poco cuál es la prevención que se pueda tomar. El lenguaje siempre debe ser, que si se pueden partir, por ejemplo, con los niños, de un cuento, elaborar un cuento, una historia. Había un país y una vez llegaron unos seres muy chiquiticos, mínimo, que empezaron a invadir, pero entonces decidieron protegerse, y entonces crear una historia. Entonces todo el mundo algunos se pusieron un tapaboca, otros se aislaron por un tiempo hasta que pudieran superar la situación, y al final se logró. Gracias a la cooperación, todo el mundo se hizo solidario, se logró vencer el coronavirus. Entonces, fíjate, es un cuento, es una historia que creo para que él lo pueda captar y para que pueda opinar en relación a esa historia. En caso de que algún niño presente un familiar en casa, sobre todo los abuelitos, que es la parte más preocupante de este tipo de casos o de esta pandemia, y que un niño tenga en casa la noticia, es que el abuelito, la abuelita o el tío X está infectado con Ok. coronavirus. ¿Cómo se maneja eso? Sí, es difícil porque al estar infectado hay que tomar unas medidas de aislamiento, ¿no? Y sobre todo la esperanza siempre tiene que estar Sí. presente.
nunca hacer pronósticos de acuerdo a lo que es la tendencia, lo que es la estadística, sino bueno, si el abuelito está enfermo, está recibiendo la atención, el cuidado, en este momento no lo vamos a poder abrazar y besar como nos encantaría, pero le vamos a buscar formas de que él sepa que está acompañado, que lo queremos, porque fíjate, Mario, que nos está pasando una cosa increíble. Ujú, En nuestro trabajo en Secodap permanentemente estimulamos el que nos abracemos, ujú. nos demos besos, nos manifestemos el amor, que podamos tener el contacto físico. En cambio, en este momento, más bien estamos pidiendo lo contrario y lo estamos pidiendo por prevención, por proteger. Entonces, Ujú. más bien, si nos vamos a saludar, vamos a inventar formas de saludo que no sea utilizando las manos y los besos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hace Batman? Entonces, Batman se pone la capa y entonces con los codos, haciendo un choquecito con los pies. Y además es un superhéroe. Ella es un superhéroe. Ujú. Para Y que no ha ellos pasado de moda. no ha pasado de moda. Para que ellos sientan que no es que se está sacrificando el afecto, ni que sea malo el abrazo, ni que sea inconveniente el beso, sino en estos momentos, mientras está esta gripe, si le queremos dar ese nombre, vamos entonces a tratar de, que no se nos pegue, cuidarlos. Pero eso no quiere decir que no nos querramos, que no sintamos que somos importantes. Es un momento de mucho recogimiento. Creo que lo que nos está pasando a nivel mundial, el hecho de lo incomunicado que nos pone esta situación, la angustia que nos genera preocupándonos por los hermanos de otros países, nos está haciendo un llamado de qué significa para nosotros esta parada en el camino, esta luz roja que se nos pone, se nos enciende, para ver un poco qué importantes somos como conjunto de países vinculados, que cuando nos desvinculamos, que cuando nos prohíben el contacto, cuando sabemos que no solamente nos pasan cosas malas, desagradables a nosotros, sino que a otros también, entonces la solidaridad, el compromiso, la compasión con el otro empieza a tomar vida y ya los valores no comienzan a ser esa cosa abstracta, etérea, que nadie sabe qué es, sino más bien cómo lo vivo yo en lo cotidiano. Todas las situaciones tienen su parte, cuando uno las ve desde lo no bueno, siempre Ajá, tienen algo bueno. claro, Siempre nos trae algo bueno. Uno no lo siempre. entiende. Uno quizás ahorita habrán muchos que están inclusive con este reclamo a Dios y dicen, ¿por qué a nosotros? Y tú Ujú, los ves por los grupos. ok, Tú lo puedes ver una cantidad. Pareciera que es que estamos acostumbrados al fatalismo sí, y faltaba algo más que nos pasara a los venezolanos. Lo he leído muchísimo, ok. muchísimo en los grupos de WhatsApp. Y entonces tú dices, toda situación desagradable también trae una gran ganancia. La trae. Fíjate que Tomás Moore en Las noches oscuras del alma, me encanta ese libro, Sí, es bello. de San Juan de la Cruz también lo Ujú. plantea. Dice, es en los momentos oscuros, en los momentos sombríos, donde nosotros empezamos a descubrir la luz, porque descubrimos y nos damos cuenta que existen otros, que existen otros países, que existen otros contextos, que existen otras realidades, que nos acercamos en el dolor, en la vulnerabilidad, nos sentimos que formamos parte de esa cosa que se llama humanidad que a veces no se entiende. Entonces con los niños poder hablar, poder conversar sobre cómo nosotros como familia nos apoyamos, nos acompañamos en estos momentos, qué pensamos de las personas que están sufriendo la enfermedad, si tuviéramos que mandarle un mensaje, qué mensaje le enviaríamos, qué pasa, por ejemplo, en cómo aprovechar estos días que no son de vacaciones, son más bien de aislamiento y digo no de vacaciones porque de repente el niño va a pensar, bueno, si estamos de vacaciones, ¿por qué no vamos a visitar a nuestros amigos? ¿Por qué no invitamos gente a la casa? ¿Por qué no vamos a pasear al parque? No, mira, tenemos que protegernos y resguardarnos. Aquí hay que evitar discursos técnicos. Ujú, Explicarles que el coronavirus es porque el virus parece una coronita y por ujú. eso se llama coronavirus. Leí ayer en internet una cosa que me pareció simpática, ¿no? Que con algo que se pueda borrar, por supuesto, pintura de labio pudiera ser, ponerle un puntico en la manito y entonces lavarse la mano hasta desaparecer el puntico, ¿no? La manchita, pues, que se le Ujú. pone, ¿no? Para que tú veas que en la medida en que nos lavamos la mano desaparece. Un Es un ejercicio. ejercicio, porque el virus no se ve, pero un puntico que yo haga con un toque de lápiz labial o con algún creyón, sí se puede quitar y se puede eliminar. Entonces es una forma de explicarle práctica, didáctica de cómo eliminarlo. Entonces, como te digo, son muchas las formas que se nos van a ir ocurriendo, pues no sabemos cuánto va a durar la suspensión de clases. Hay que ver cómo, de alguna manera, el Ministerio de Educación, del Poder Popular de la Educación, tiene que establecer una estrategia, cómo a distancia se puede continuar la tarea formativa
y de qué manera puede haber, los que tengan internet, no todo el mundo tiene internet, o a través de formas didácticas a distancia de poder darle continuidad al proceso educativo, con unas características distintas, por supuesto, por el contexto que estamos viviendo, ¿no?